Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 1 del segundo bloque de exposiciones y estamos conformados por Álvarez Valle Daniel, Carrasco Rosas Diana Laura, Cruz Galán Valeria, Guarneros Castillos Gloria y su servidor Rodríguez Hernández Jorge Luis. El día de hoy nosotros estamos encargados de explicarles el tema de raquitismo y osteomalacia. La tabla de contenidos lo dividimos, separamos las dos patologías a pesar de que son muy parecidas y hicimos esto con el objetivo de hacerlo un poco más digerible y evitar confusiones. Utilizamos estos subtemas empezando con la etiología, la epidemiología, la patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico, el tratamiento médico, la intervención del fisioterapeuta y por último la conclusión. Empezaríamos con el raquitismo. Hola compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Cruz y bueno, primeramente vamos a empezar hablando de la etiología de esta patología que es el raquitismo. Y bueno, antes que nada, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de raquitismo? Bueno, podríamos definirlo como una enfermedad que se va a caracterizar por una deficiencia en la osificación de los huesos y esto va a afectar la metáfisis, de los mismos y por tanto a los niños en su etapa de crecimiento. Esta va a tener una expresión clínica común, pero va a tener varias etiologías. ¿Esto por qué? Porque existen diferentes tipos de raquitismo. Y bueno, si habláramos de esta clasificación, en primer lugar vamos a tener que cuando hablamos de raquitismo que va a ser por déficit de vitamina D o sus metabolitos, vamos a tener dos diferentes procesos de estas causas. El primero va a ser el endógeno y este se refiere primeramente a la falta de exposición a la luz. Esto pues como su nombre lo dice, en este proceso endógeno se refiere a una falta de producción de manera endógena de la vitamina D o de sus metabolitos, activos, y esto puede suceder por una falta de exposición a la luz solar y en particular a los rayos ultravioletas, lo cual va a suceder más frecuentemente en los infantes de piel oscura. Esto porque ellos van a necesitar una mayor exposición al sol para que puedan asegurar una correcta síntesis de vitamina D. Tenemos también la otra causa que puede ser por un raquitismo congénito. Esto se va a presentar en neonatos nacidos con madres que tienen déficit de vitamina D o secundario a enfermedades renales o a osteomalacia materna con un déficit grave de vitamina D. Puede ser también por alteración en los metabolitos. Esto puede suceder por el uso de medicamentos anticonvulsionantes porque van a inducir al catabolismo de estos mismos y esto va a dar como resultado un cambio en todo este proceso. Puede ser también por un hipoparatiroidismo, porque aquí vamos a tener una disminución de la hormona paratiroidea, lo cual va a condicionar también procesos que van a estar condicionados precisamente a la concentración de esta hormona. Esto solo se los estoy mencionando porque más adelante vamos a detallar un poco más qué es lo que ocurre con cada uno de estos procesos. Si hablamos del proceso exógeno, este puede ser por una falta de aporte de vitamina en la dieta de los lactantes y en los niños, y sobre todo en los lactantes que van a ser alimentados exclusivamente con leche materna, esto después como del periodo recomendado, porque como sabemos, esta va a ser carente de vitamina D. Puede ser también debido a un cuadro de mala absorción de vitamina D, como puede suceder en patologías crónicas del aparato digestivo, como pueden ser la esteatorrea, que es este tipo de diarrea que va a estar acompañado por presencia de secreciones lipídicas en las heces, fibrosis quística del páncreas también, puede ser por enfermedad celíaca y por procesos colestáticos crónicos, por enfermedades hepatobiliares, como puede ser la hepatitis neonatal o esta atresia de las vías biliares que a la larga nos van a producir una falta de absorción de la vitamina D. ¿Le podrías cambiar? Gracias. Si hablamos de raquitismo dependiente de la vitamina D, vamos a tener dos tipos. El tipo número 1 va a ser causado por un déficit de la enzima hidroxilasa y se va a caracterizar por producir un raquitismo grave que va a ser acompañado de hipocalcemia, hipofosfatemia e hiperparatiroidismo. Este va a ser un rasgo raro, pero va a ser de carácter autosómico recesivo y se va a localizar en el cromosoma número 12 en la banda 14 de su brazo largo.
En el tipo 2 se va a referir a una alteración que va a estar o se va a encontrar en los receptores de la vitamina. Esto puede ser ya sea por un fallo de la vitamina D al receptor o por falta de afinidad con este receptor o también por situaciones que pueden ser intermedias. Este va a ser un trastorno raro que va a estar causado por mutaciones en el receptor de la vitamina D y esto va a impedir la respuesta de transcripción a esta vitamina. Si hablamos ahora de raquitismos que van a ser resistentes a la vitamina D, vamos a tener igual varias causas. La primera de ellas va a ser la hipofosfatemia familiar congénita. Esta va a ser de herencia dominante y va a estar ligada al cromosoma X. Aquí el mecanismo pareciera ser que es por una falta de reabsorción del fosfato en el túbulo proximal y que esto nos da como resultado una alteración en la conversión de todas estas enzimas que son necesarias. Y bueno, va a ser poco frecuente que se presente, pero va a ser la causa predominante del raquitismo en la infancia. El síndrome de Fanconi también es otra de las causas por las cuales se podría presentar raquitismo. Esto va a estar asociado esta enfermedad está asociada a defectos en el túbulo renal proximal que van a causar que estemos liberando sustancias que normalmente no deberíamos de liberar en la orina, como glucosuria renal, fosfaturia, y todo esto nos va a causar hipofosfatemia. Después, otra de las causas es la acidosis proximal de tipo 2, que esto nos va a producir una acidosis metabólica que va a ser hiperclorémica. Esto debido a la incapacidad para formar una orina suficientemente ácida. Como sabemos, normalmente el bicarbonato tendría que ser reabsorbido por este segmento que es el túbulo proximal de la nefrona. Entonces, cuando esta capacidad de reabsorción está reducida, lo que ocurre es que va a ocurrir una liberación de más, digamos, del bicarbonato a los segmentos distales de la nefrona, y aquí pues obviamente vamos a sobrepasar las posibilidades de reabsorción de estos segmentos, lo que nos va a producir bicarbonaturia, perdón, y bueno, esto nos va a causar una acidosis metabólica, lo cual nos va a dar como resultado que la contracción del volumen hídrico que tenemos extracelularmente nos induzca una mayor reabsorción de cloro, por lo cual decimos que se va a desarrollar una acidosis metabólica que va a ser de tipo hiperclorémica. Finalmente tenemos a la hipofosfatemia oncogénica. Esto va a estar asociada, principalmente con tumores que van a ser de origen mesenquimatoso y que nos pueden dar como resultado un raquitismo. Bien, ahora les voy a hablar un poco sobre la epidemiología del raquitismo. Bien, raquitismo en algunas ciudades grandes densamente pobladas ataca principalmente a los niños que no salen a luz solar o no se exponen a la luz solar. Por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de casos con bebés alimentados con leche materna y que tienen piel oscura y no reciben suplementos de vitamina D son los que padecen mayormente raquitismo. Esto se repite y es igual similar en Europa que en Estados Unidos. Pero en cambio, lugares como África, Asia y Latinoamérica tienen poca incidencia de pacientes con raquitismo, ya que en estos lugares hay muchísima luz solar o las personas mayormente se exponen más a la luz solar. También, casi siempre el raquitismo grave se presenta en niños menores de 4 años de edad, que consumen pocas cantidades de alimentos de origen animal, de donde se obtiene la vitamina D o el calcio, que por algún motivo no tienen mucha exposición a la luz solar. Bueno, ahora hablando acerca de la patogenia, me gustaría recuperar un poco de la información que explicó mi compañera Valeria para describir de mejor forma la patogenia de cada una de las clasificaciones que ella mencionó de estos raquitismos. Primero, hablando acerca del déficit de vitamina D o sus metabolitos, tenemos que existirán dos formas de adquirirlo. En este caso será la endógena y la exógena. Como podemos ver, endógena se refiere a adentro y exógena se refiere a afuera, perdón. Entonces, hablando acerca de la endógena, tenemos que la primera opción será falta de exposición a la luz. Esto debido a que, como sabemos, para la síntesis de la vitamina D es necesario
los rayos solares, los rayos UV en específico. Entonces, al no estar en contacto con estos rayos UV, el proceso de síntesis de esta vitamina D no va a ser posible. Y de igual forma mencionaba que en personas con piel más oscura es necesario que ellos tengan una mayor exposición a la luz solar, esto para que el proceso de síntesis de vitamina D se dé de forma correcta. Hablando acerca de raquitismo congénito, igual como mencionaba Valeria, esto se debe cuando una madre da a luz, que esta persona, esta mujer, llega a tener algún tipo de déficit de vitamina D o incluso presenta un cuadro de osteomalacia, debido a que ella misma no tiene el aporte nutrimental necesario, no le va a poder aportar al bebé los suficientes nutrientes, por lo que al momento del nacimiento, el bebé va a presentar un raquitismo congénito. Los anticonvulsionantes se refieren a medicamentos que se prescriben en estas patologías, pero estos medicamentos lo que harán con los metabolitos de la vitamina D, los cuales son el calcifediol y el calcitriol, será que los van a catabolizar, por lo que no se recomienda, o bueno, en estos casos no se recomendaría bien el consumirlos. Respecto a la osteodistrofia renal, se refieren, bueno, osteodistrofia como tal se refiere a manifestaciones que en el sistema esquelético que se verán cuando existe una insuficiencia renal crónica. Entonces, aquí encontraremos una hiperfosfatemia que de igual forma provocará una hipocalcemia. El hipoparatiroidismo, esto resulta que hay una enzima que se llama 1-alfa-hidroxilasa que se ve activada por la hormona paratiroidea. Entonces, al momento de que existe un hipoparatiroidismo, esta hormona paratiroidea no se va a sintetizar, por lo que esta enzima 1-alfa-hidroxilasa no se va a poder crear. Entonces, como la importancia de esta enzima 1-alfa-hidroxilasa es que se va a encargar de convertir los metabolitos a la forma activa de la vitamina D. Entonces, si no encontramos esta enzima, pues no se podrá dar este proceso. Respecto a la exógena, tenemos que son las dos más comunes. Bueno, no más comunes, sino que es mucho más fácil explicarlo, que es debido a la falta de aporte en la dieta y debido a una mala absorción. Respecto a la segunda clasificación, que son dependientes de la vitamina D, tendremos que serán autosómicas recesivas. Esto significa que deben existir dos copias de un gen anormal, para que esta patología se presente. En el caso de tipo 1, habrá una mutación en el gen CYP27D1 que se encuentra en el cromosoma 12q14. En este caso, este gen se va a codificar en la enzima 1-alfa-hidroxilasa. Como ya dije anteriormente, esta enzima 1-alfa-hidroxilasa va a ser la que se va a encargar de catalizar la reacción que convierte el calcifediol al calcitriol. El calcitriol, como dije, es la forma activa más importante de la vitamina D. Entonces, al no existir esta 1-alfa-hidroxilasa o al que no funciona de forma correcta, este proceso no se va a poder dar, por lo que no encontraremos calcitriol y por ende vitamina D. Respecto a la tipo 2, encontraremos que será debido a una mutación del VDR. El VDR es el receptor de la vitamina D. En este caso se podrán presentar dos situaciones. Uno es que exista el fallo en la unión en este proceso, que no se puedan unir de forma correcta. El segundo es que la afinidad al receptor no esté o no actúe de forma correcta. Esto, ¿qué sucederá? Que la respuesta de transcripción a esta vitamina será deficiente o será negativa. Y por último tenemos a la hipofosfatémica. En este caso son las que son resistentes a la vitamina D. Encontraremos que esta resistencia se verá o se presentará debido a un defecto en la reabsorción tubular de fosfato. Normalmente este defecto en esta reabsorción se da en la hipofosfatemia familiar congénita. La forma en cómo actúa esta hipofosfatemia familiar congénita es que causa un defecto
en el túbulo proximal y realiza y provoca una alteración en la conversión de calcifediol a calcitriol. De igual forma, en este grupo encontraremos el síndrome de Fanconi, que lo que provocará será una disfunción del túbulo renal proximal, lo que va a disminuir la reabsorción tubular de fosfato. Y como dije, si existe ese efecto, el fosfato se va a escapar como si fuera desecho y no podrá ser reutilizado, por lo que habrá un menor nivel de fosfato en la sangre. Hablando acerca de la vitamina D, tenemos que va a existir o va a trabajar en 3 órganos principales, en 3 órganos diana, los cuales son el riñón, el intestino y el hueso. Hablando específicamente del riñón, tendremos que se encargará de aumentar la reabsorción tubular de fosfato. En el intestino va a ayudar a producir en mayor número una proteína que se encargará de transportar el calcio, y en el hueso nos ayudará a motivar o actuará en pro de la resorción ósea y de la absorción del calcio. Ahora, suponiendo si nos encontramos en una situación en la que el calcitriol se encuentra bajo, lo primero que sucederá es que la PTH, la hormona paratiroidea, va a subir su nivel en la sangre, esto para activar la enzima 1-alfa hidroxilasa. Como ya les dije, la 1-alfa hidroxilasa es la que se encarga de catalizar esta conversión del calcifediol hacia el calcitriol, por lo que al estar en un mayor nivel, en un mayor aumento, encontraremos mucho más calcitrol en la sangre. Pero de igual forma, si en la sangre encontramos un bajo nivel de calcio, la hormona paratiroidea o la paratormona causará una resolución ósea. Esto en pro de tratar de cubrir esta hipocalcemia. Y en esta resolución ósea, los resultados que tendremos será calcio y será fósforo. Pues esto ayudarán a cubrir esta hipocalcemia, este bajo nivel de calcio en la sangre. Pero de igual forma, la misma paratormona va a provocar una reabsorción de fósforo menor, por lo que al no haber, al no funcionar bien, que recuperen el fósforo en los riñones, el fósforo se escapará como si fuese un desecho y el nivel en la sangre también bajará. Aquí puse una imagen sobre un cartílago de crecimiento, y el raquitismo, a grandes rasgos, lo que sucede es que existe una clasificación anormal del cartílago de crecimiento. Esto se da debido a una penetración vascular insuficiente. Es decir, para que se dé una correcta calcificación, es necesaria la cantidad adecuada de calcio y fósforo. Pero en esta situación de raquitismo, debido a las situaciones que anteriormente comenté, el calcio y el fósforo no van a estar con las cantidades correctas, por lo que la calcificación no se podrá dar de forma satisfactoria, y entonces encontraremos los signos y síntomas comunes de raquitismo y algunas deformidades. Y pues en esta imagen lo puse más que nada para explicar, aquí estaría la vascularización epifisiaria y aquí estaría la vascularización metafisiaria. Entonces, de estas dos vascularizaciones no habría la suficiente nutrición, por lo que el proceso de calcificación que se da aquí último donde está el 9, no se daría de forma correcta. Entonces, a grandes rasgos, a eso es a lo que se refiere el raquitismo, cuando no hay una suficiente penetración vascular y no hay una cantidad adecuada de nutrimentos, de los cuales son el calcio y el fósforo. Creo que tienes tu micrófono apagado, Valeria. No sé. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí, Ya, gracias.
Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, aunque van a variar dependiendo de cuál sea la causa del raquitismo, principalmente van a estar asociadas al dolor y a la deformidad esquelética. Vamos a tener deformidad en la epífisis, vamos a tener también fracturas patológicas, trastornos del crecimiento, deficiencia de vitamina D que nos va a causar debilidad muscular, hipotonía, vamos a tener este signo que es el llamado craneotabes, el rosario raquítico, que es este ensanchamiento, perdón, de las articulaciones condrocostales, vamos a tener rodetes en muñecas, paladar ojival, trastornos en la dentición que van a estar relacionados ya sea con el retraso o con un orden incorrecto. Vamos a tener también escoliosis, lordosis y cifosis en diferentes grados y van a presentar también estos niños una incurvación lateral o anterior de las diáfisis del fémur, peroné y tibia. También vamos a tener en estadios más avanzados fracturas en tallo verde. Todo esto, estas manifestaciones nos van a dar como resultado una talla baja, que va a ser el llamado enanismo raquítico. Vamos a tener también laxitud e hipotonía en músculos y ligamentos y vamos a tener, por lo tanto, obviamente estructuras óseas que van a ser más fácilmente deformables. Todas estas deformidades óseas que ocurren antes de los 4 años pueden corregirse, pero si persisten a una edad adulta, pues ya van a ser permanentes. Gracias. Aquí tenemos una imagen en la que pueden observarse algunos de los signos que mencioné anteriormente. Por ejemplo, tenemos el primero de su lado izquierdo, que van a ser un retraso en el cierre de las fontanelas. Vamos a tener una masa o abultamiento frontal, que es este de color rojo que se ve ahí. Vamos a tener lo que les decía, trastornos en la dentición o una hipoplasia dental. Vamos a tener este llamado pectus carinatum, que es también llamado pecho de paloma. Su característica es que el esternón y las costillas van a sobresalir más de lo que deberían, digamos. Y vamos a tener lo que les decía, este ensanchamiento de las articulaciones condrocostales, que es llamado el rosario raquítico, que son estos puntitos rosas que se alcanzan a ver. Los rodetes en las muñecas, esto va a ser el reflejo de las epífisis enchanzadas del cúbito y del radio, que son los de color verde que podemos ver, y también en los tobillos. Después, si seguimos viendo en los tobillos y subimos un poquito más, vamos a encontrar este arqueamiento de las piernas. Y bueno, la imagen de la izquierda es como en un paciente real, digamos. Creo que lo que más se alcanza a percibir es lo del rosario raquítico, o bueno, una de las cosas. El arqueamiento de las piernas también se puede ver y los rodetes en la muñeca. Bueno, respecto al diagnóstico, encontraremos que se puede dar de dos formas. En primero es mediante laboratorios y en segundo tendremos que es mediante un diagnóstico radiológico. Hablando exactamente del laboratorio, se tendrán que revisar los niveles de calcio, fósforo, de la paratormona, de calcifediol y del calcitriol. Recordamos que estos dos son metabolitos de la vitamina D. De igual forma, se deben revisar los niveles de la fosfatasa alcalina. Se menciona que quizás no es tan importante, pero nos ayudan debido a que reflejan la actividad osteoblástica en el hueso. Aquí puse una tabla en donde muestran cómo se deben encontrar estas distintas sustancias dependiendo del raquitismo del que estemos hablando. Como aquí en el de déficit de vitamina D, el calcifediol deberá estar, la D es disminuida, la N es normal, la E es aumentada. En este caso, el calcifediol deberá estar disminuida. El calcitrol podría estar normal o disminuida. La PTH deberá estar aumentada, el calcio disminuido, el fosfato disminuido y las fosfatasas deberán estar aumentadas. Y así nos muestra cada una de las cantidades que cómo deberán estar presentadas en este examen laboratorio. Respecto al diagnóstico radiológico, tendremos que encontraremos unas características específicas, principalmente como es el ensanchamiento y la expansión de la placa de crecimiento,
Y de igual forma, esto lo podremos ver en huesos largos y las uniones, en las uniones costocondrales. Aquí es donde encontraremos el signo que se llama rosario costal o rosario raquítico. En este caso, esto es una radiografía de un paciente de 10 meses. Podemos ver, bueno, esta no es una radiografía como tal, es un test de tórax, pero igual se puede observar cómo es que esta parte, la parte anterior de las costillas, se ve mucho más grande de lo normal. ¿Sí, profe? Es una tomografía, ¿no, Jorge? Sí, una tomografía axial de tórax. Perfecto. Y Continúa. en este caso, podemos ver cómo es que los extremos de las costillas, los extremos anteriores, están mucho más grandes de lo que deberían ser. Menciona que le llaman rosario debido a que si se unen todos, si se juntan, parece un rosario. Porque se ven como bolitas. De igual forma, otras características que encontraremos en exámenes radiológicos es que existirá una fusión cardíaca de las suturas del cráneo y de igual forma existirá una menor radioopacidad del hueso cortical en huesos largos, esto debido a una mineralización muy baja. Y aquí igual podemos encontrar, esta sí es una radiografía de las rodillas, una vista anterior. Podemos ver primero en esta flecha más grande, en esta cabeza de flecha, cómo es que los huesos están adelgazados debido a, pues como dije, a una menor mineralización, a una mala mineralización, por lo que tienen un tamaño mucho menor que los normales. De igual forma, se puede observar que la distancia entre la metáfisis y la epífisis es mucho más grande, según esta radiografía. Igual, otro signo que se encuentra es que la línea metafisiaria no está bien delimitada. Incluso en algunas bibliografías mencionaban que esta línea se alcanzaba a ver como si estuviese deshilachada, como si estuviese mordida o como si le hiciesen falta algunas partecitas. Pues efectivamente, si ven bien o si se tratan de acercar, pueden ver cómo estuviera deshilachada. De igual forma, otro signo que mencionaban es uno que se llama signo en copa, que es porque los huesos se ven como huecos, como si fuera una copita, y eso también es un signo característico de esta patología. Y aquí, por otro lado, esta es una vista lateral de la rodilla, y aquí se observa mucho mejor este signo en copa que les digo, se ve como si fuera una copita, se ve redondeado. De igual forma, se ven mucho más, los huesos se ven mucho más, menos anchos de lo que debería ser, se ven mucho más adelgazados, mucho más delgados. Y de igual forma, la línea metafisiaria se sigue viendo como si estuviera deshilachado, como si estuviese mordida. Por acá al lado tenemos otra radiografía de la muñeca, en donde sí es mucho más notorio este signo de la copa. En este caso, tengo una foto de un antes y un después de un paciente. En este caso, esta es la foto antes de un tratamiento y esta es la foto después para que vean vean las diferencias que existen entre cada una de estas y traten de comparar. En este caso, miren la línea, cómo está más mordidita y aquí ya está completa. O sea, ya se ve al 100% y de igual forma los huesos se ven de mejor tamaño, se ven más fuertes y pues eso. También encontré unos criterios diagnósticos para diagnosticar, valga la redundancia, los raquitismos y osteomalacia. En este caso, hablando específicamente del raquitismo, mencionaba 4 aspectos. En el primero, que es la letra A, que deben estar presentes los cambios raquíticos en los rayos X. Aquí dice como si estuviese deshilachada, como si estuviese mordida la metáfisis y como si estuviese más clarita o como si desapareciese la placa epifisiaria.
igual forma, se tiene que encontrar la fosfatasa alcalina más alta, debe estar presente alguna hipofosfatemia o hipocalcemia, deben estar presentes los signos clínicos que anteriormente mencionaron, que son genuvaro, genuvalgo, puede existir incluso alguna curvatura espinal anormal, o el cráneo-TEP se refiere a que los huesos del cráneo estén mucho más blanditos de lo normal, que las fontanelas estén abiertas, o presentar el rosario raquítico. De igual forma, se puede encontrar en algunos pacientes que exista el dolor de las articulaciones. Eso sería pues más común, supongo. Entonces, ¿qué sucede? Los raquitismos definitivos serían los pacientes que presenten de la A hasta la D. Si un paciente presenta estos 4 aspectos completos, como dice aquí, entonces será un raquitismo definitivo. Pero podrá ser un raquitismo dudoso o posible si solo encontramos la A y la B, y tal vez la C o la D. O sea, la A y la B tienen que ir de cajón en ambos. Y para que sea posible, o sea, en plan, que podamos dudar, tendrá que ser bien la C o la D. Bien, ahora les voy a hablar un poco sobre el tratamiento médico para la patología de raquitismo. Bien, para la patología de raquitismo, lo esencial en el tratamiento va a ser la administración de vitamina D y calcio. Esto es sumamente esencial. También la reposición de calcio y fósforo, también como una exposición abundante de luz solar. Bien, lo mínimo recomendado de vitamina D es de aproximadamente 2000 unidades diarias por aproximadamente 3 meses. Con esto empezaría el tratamiento. Después el tratamiento seguiría con calcio oral al día, ya sea con una ingesta dietética o con un suplemento. Esto debe suministrarse en conjunto con un suplemento de vitamina D, independientemente de la edad o peso del niño. La vía de administración apropiada para la vitamina D o el calcio es la oral, ya que restaura con mayor rapidez los niveles necesarios, a diferencia de la aplicación intramuscular. La administración de la vitamina D2, así como la vitamina D3, debe ser diaria, ya que ambas son igualmente efectivas. El tratamiento con vitamina D se debe administrar por un mínimo de 12 semanas, aunque algunos niños pueden requerir una mayor duración de tratamiento. Cabe recalcar que lo que estoy mencionando depende mucho de cómo esté soportando o cómo esté cursando la patología el niño. En general, desde el nacimiento hasta los 12 meses de edad se recomienda aproximadamente 2000 unidades al día de vitamina D. De primer año de edad hasta los 10 años se recomienda de 3000 a 6000 unidades al día. Y en mayores de 10 años se recomienda de 6000 unidades al día. Como podemos ver, va acrecentando las unidades al día conforme el niño va creciendo, hasta que por fin el tratamiento se pueda no quitar en absoluto, pero sino reducir. ¿Por qué? Porque el niño ya va adquiriendo o va suministrándose de lo que debe necesitar de vitamina D o de sal de calcio. ¿Me puedes pasar, por favor? Bien, como había mencionado antes, el calcio puede ser oral o intravenoso, pero es mejor o más recomendado oral, ya que tiene mayor acción que la vía intramuscular. Y todos los niños terminando el tratamiento deben consumir suplemento de profiláctico de calciferol y un tratamiento quirúrgico que más adelante mencionaré. ¿Puedes pasar, Jorge? Bien, en la intervención fisioterapéutica, el foco del tratamiento de la intervención fisioterapéutica del fisioterapeuta, valga la redundancia, hacia el niño, se debe enfocar en el cambio de restauración. Ay, ¿no ha cambiado? Queda menos de un minuto. Ok, entonces, ¿salimos, profesor? Bueno, como estaba comentando, el fisioterapeuta deberá enfocarse en las personas con raquitismo en la alineación de los huesos. ¿Por qué? Bueno, estos pacientes, debido a su patología, van a sufrir deformidades en los huesos severas, que si crecen y maduran así, van a tener complicaciones en la vida diaria, no van a poder realizar sus tareas diarias. Bien, los tratamientos quirúrgicos se indican generalmente para las deformidades severas en las extremidades, porque debido al empeoramiento de los huesos y las fracturas debido a la misma patología. Algunos de estos
Tratamientos quirúrgicos son la osteotomía, la fijación correctiva, clavos intermedulares, los alambres, las placas y fundiciones. Bien, otro elemento esencial de los fisioterapeutas hacia las personas con raquitismo es la aplicación de rayos ultravioleta para mejorar la síntesis de vitamina D. Como ya hemos explicado antes, esta síntesis de vitamina D va a ayudar al paciente a mejorar. Otro también va a ser la educación postural y las férulas. Este es un tema importante, ya que, por ejemplo, leímos artículos y bibliografías en donde mencionaban que, por ejemplo, usaban aparatos ortopédicos en los pacientes con raquitismo, pero en algunas ocasiones trataban con muchos de estos aparatos ortopédicos, pero no llegaban a funcionar. Así que el fisioterapeuta deberá buscar el aparato efectivo para el paciente, ya que cada paciente es diferente con cada raquitismo. Y la hidroterapia también va a ser una opción de fisioterapeuta hacia la persona con raquitismo. Bueno, ahora vamos a pasar con la osteomalacia. Vamos a empezar con la etiología. En este caso tenemos que una mineralización defectuosa de la matriz orgánica del hueso nos va a producir a la osteomalacia y que la forma infantil de la osteomalacia es el raquitismo, que pues ya se explicó. Tenemos que esta va a ser causada por una ingesta inadecuada o una mala absorción de la vitamina D, como puede ser por una insuficiencia pancreática crónica. También puede ser causada por trastornos del metabolismo de la vitamina D, como puede ser en el caso de un tratamiento anticonvulsivo o una insuficiencia renal crónica. Y también puede ser causada por una hipofosfatemia de larga duración, esto hablando en el caso de una osteomalacia oncogénica o por el uso excesivo de aglutinantes de fosfato. Pasando a la osteomalacia inducida por tumores o osteomalacia oncogénica, tenemos que van a ser tumores mesenquimatosos con un 87% benignos. Estos van a secretar el factor 23 de crecimiento de los fibroblastos, que es el FGF23, y van a producir una hipofosfatemia a causa de la pérdida renal de fosfato. Vamos a tener concentraciones séricas elevadas del factor 23 de crecimiento de fibroblastos, y estos tumores por lo general van a ser pequeños y difíciles de localizar, pero con frecuencia se pueden encontrar en las extremidades. También tenemos que existen otros tumores que pueden segregar este factor, como puede ser un osteoblastoma, un angiolipoma, un lipoma de células fusiformes, el encondroma y un fibroma desmoplásico. Bueno, compañeros, hablando en cuanto a la epidemiología, vamos a tener que, al igual que el raquitismo, la osteomalacia también va a ser poco común en los países como es África, países asiáticos y Latinoamérica, dado que aquí hay una mayor exposición a la luz solar. Vamos a tener que en lugares como en India, donde existen sociedades musulmanas, donde las mujeres practican el Kurdán, se van a usar ropas que cubren la mayor parte del cuerpo. Entonces esto va a hacer que pues la exposición al sol directamente a la piel pues se vea obstruida. También va a ser más común en mujeres con varios hijos, donde los embarazos sucesivos y las lactancias van a generar un agotamiento del calcio, una insuficiencia de vitamina D. También es difícil determinar con números la osteomalacia porque a veces suele ser confundida con osteoporosis o
suele darse cuenta que el paciente tenía osteomalacia hasta que pues este fallece y se hacen exámenes donde resulta ser que no era osteoporosis, sino que osteomalacia. La siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de la patogenia. En la patogenia tenemos que la vitamina D nos va a asegurar que las concentraciones de calcio y de fosfato sean adecuadas en el medio extracelular para que así se tenga una buena mineralización. Y como ya lo mencioné, va a haber una mineralización defectuosa si hay una deficiencia de fosfato. Tenemos que una hipofosfatemia va a tener como resultado un exceso de circulación del FGF23, lo cual nos va a disminuir la reabsorción renal de fosfato, que nos va a llevar a un fosfato disminuido. Y como ya lo mencioné, esto nos lleva a una mala mineralización. Bueno, respecto a las manifestaciones clínicas, específicamente hablando de la osteomalacia, tendremos que serán varias, empezando primero por debilidad de músculos proximales, mialgias y artralgias. También podremos encontrar lo que son espasmos musculares y marcha alterada, o quizás de igual forma se puede encontrar una marcha de pato. Igual es muy común encontrar en estos pacientes algunas deformidades en la columna, en las curvaturas, en las extremidades o incluso en la pelvis. Y como pues esta patología se presenta principalmente en los huesos, de igual forma encontraremos dolor de huesos como un aspecto muy común. Igual otras, por último, estos dos signos serán el aumento de caídas y convulsiones hipocalcémicas, pues esto debido a la muy poca cantidad de calcio que va a tener esta persona. Bueno, para el diagnóstico tenemos que se pueden basar en análisis de sangre y de orina, en los cuales van a ayudar a detectar bajos niveles de la vitamina D y algunos problemas con el calcio y el fósforo. También se pueden apoyar de rayos X, donde se van a observar cambios estructurales y también algunas ligeras grietas en los huesos. Y también se puede llegar a apreciar una disminución en la densidad ósea. También para el diagnóstico se puede recurrir a una biopsia ósea. En esta se va a insertar una aguja fina a través de la piel en el hueso pélvico para extraer una muestra del hueso. Y esta suele ser precisa, pero no siempre es necesaria para hacer un diagnóstico. Hablando ya sobre el tratamiento médico, tenemos que al principio, cuando empieza el tratamiento esta persona, se debe, o bueno, algo que se le tiene que hacer constantemente a esta persona que va a que va a presentar esta patología, es revisarle los niveles de calcio sérico y de calcio en orina. Estos niveles deberán ser monitoreados, empezando primero del primero al tercer mes que sigue el tratamiento, que está en el tratamiento. Luego se deberá hacer cada 6 o 12 meses. Y pues nos daremos cuenta que el tratamiento será pues fructífero cuando los niveles en la sangre y en la orina sean normales. Aunado a esto, también al paciente se deberá administrar 50,000 unidades bien de ergocalciferol o de colecalciferol oral. Y esta deberá ser a la semana, todos los días. Deberá durar el tratamiento de estas 50,000 unidades de 8 a 12 semanas. De igual forma, se le tienen que administrar de 800 a 2,000 unidades de vitamina D diaria. Y por último, también como un extra, deberá serle administrado 1,000 miligramos de calcio diario. Hablando del ergocalciferol,
mencionaba que esta se va a encontrar en fuentes vegetales y en suplementos. Igual, hablando acerca del colecalciferol, tenemos que esta sustancia será encontrada en pescado, carne y huevos. Sin embargo, bueno, es importante recalcar que estas 50.000 unidades, bueno, hablando específicamente de este colecalciferol, Un momentito, no se Jorge. refiere... Ajá. Un momentito. Yareli, tienes tu micrófono activado. ¿Sí lo puedes apagar, por favor? Sí, profe, problema. Continuamos, Jorge. Ok, gracias. Bueno, hablando específicamente del colecalciferol, no se refiere a que la persona va a tener que comer en su dieta cantidades gigantes de pescado y carne y de huevo, sino que va a existir, como aquí, como en el ergocalciferol, quizás medicamentos o suplementos que contengan estas unidades necesarias y pues ya estas son las que se le administrarán al paciente. Bueno, hablando en cuanto a la intervención fisioterapéutica, vamos a tener que, antes que todo, se va a tomar en cuenta el estado del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Imaginen si queremos intentar hacer una cinesioterapia activa con un paciente que tiene hipocalcemia o hipofosfatemia, o sea, no es como lo que deberíamos hacer. Entonces, se tiene que tomar antes que nada el estado del paciente, y ya que el paciente haya tomado su tratamiento farmacológico, podríamos ayudarlo con un poco de magnetoterapia que nos va a beneficiar en la absorción de calcio, y como lo mencionaba, la cinesioterapia activa que nos va a ayudar a la sarcopenia, donde vamos a ayudar a aumentar la fuerza muscular y la masa. También podemos usar ejercicios de fortalecimiento muscular, y ahí pues dependerá en cuanto a cada paciente. La que sigue. Bueno, en cuanto a la conclusión, vamos a, bueno, en este tema podemos concluir que estas patologías van a generar un gran impacto en la salud del paciente, puesto que relacionan afecciones diversas, como en el caso del raquitismo, donde afecta al hueso en crecimiento, desencadenando diversas patologías asociadas. Debemos tomar en cuenta que en algunos casos la prevención juega un papel fundamental, y una dieta balanceada que proporcione la suficiente vitamina D. La exposición al sol, en el caso de problemas congénitos, nos da como resultado el raquitismo. Si bien no son de lo más comunes, una vez que se presentan pueden comprometer la calidad de vida del paciente de manera grave, por lo cual es sumamente importante el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno para poder lograr una recuperación o evitar daños posteriores. Bueno, compañeros, con esto finalizamos nuestro tema. Si alguien tiene alguna duda, que nos los haga saber. Ya regresé. Disculpen, chicos, tuve un problema en la conexión. Me fui por un momento. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, me parece que no. ¿Y algún integrante del equipo desea aportar algo más, chicos? Ok, el tema de osteomalacia y raquitismo, si ustedes se dan cuenta, tiene muchas similitudes. Este equipo la dividió en dos por fines prácticos,
pero prácticamente es mucha la similitud entre una y otra, ¿no? Prácticamente los nombres son diferentes en función al grupo de edad, pero me gustó mucho que los separaran. Ahora hay cosas que se quedaron un poquito más claras. La energía se apagó un poquito para esta clase, pero no, hay que hacerlo con mucha energía, chicos. Y bueno, vamos a preguntar un poco del artículo. Sus compañeros eligieron un artículo que nos expresa muchos estudios radiológicos. De hecho, algunos ellos lo tomaron en su exposición y mucha de la información que ellos nos mencionan también está en el artículo. La verdad es que está muy completo. ¿Podrías invitarnos y explicarnos un poco del artículo, Daniel Álvarez? ¿Podrías invitarnos y decirnos por qué tenemos que leer ese artículo? ¿Qué es lo más importante, lo más interesante? El título del artículo y también la revista de donde se obtuvo. Sí, profesora. ¿Sí me escucha? Profe, no sé si soy yo, se está trabando un poco su audio. Sí, yo tal vez mi audio se trabe un poquito, chicos, estoy con datos. Puede ser que sea el problema, pero sí, ¿sí me escucharon? Sí, profe. Entonces, empiezo. El artículo se va a llamar Imágenes Clínicas y fue publicado en abril de 2014 por la Revista Chilena de Pediatría. El artículo nos va a hablar de un lactante de 10 meses de edad que presenta preeclampsia durante el tercer trimestre de gestación. Va a cursar con hiperbilirrubinemia neonatal, lo que hace que necesite fototerapia por 48 horas. Se le suministró lactancia materna hasta los 15 días de vida y luego se le suministró fórmula láctea. Lo que cabe recalcar aquí es que no se le suministró suplementos vitamínicos de vitaminas A, C, D, y por eso pues, es que sufrió y cursó con raquitismo. Lo ingresaron, bueno, en el artículo nos habla que ingresaron al paciente, ingresaron al pequeño con problemas pulmonares. Se le solicitó una radiografía de tórax y se notó que presentaba un ensanchamiento de las costillas. Y también se le solicitó, por consiguiente, una radiografía de huesos largos, donde se observan desviaciones y desmineralizaciones en ellos. El diagnóstico nos indica también que el lactante cursaba con raquitismo hipocalcémico. ¿Por qué? Bueno, se realizó un estudio bioquímico que demostró hipocalcemia leve, también hipofosfemia, que es decir, que tenía niveles bajos de fósforo y de calcio. Se inició con terapia con vitamina D, con calcio y vitaminas A, C, D en dosis habituales. Después de tiempo se le suministró ciertas unidades, pero como fue pasando el tratamiento, se le fue quitando y fue bajando un poco aquellas unidades que le suministraron habitualmente. ¿Por qué es importante este artículo? Bueno, porque nos describe exactamente cómo un paciente, bueno, la causa de cómo un paciente puede contraer o puede sufrir raquitismo, que al principio, como lo mencioné, es que cuando el bebé nació, no se le suministró lo que viene siendo suplementos de vitaminas. Y eso también afectó al bebé. Y bueno, eso sería todo de mi parte, profesor. Muchas gracias, sí, muy bien. Es un caso clínico, ¿vale? Es un caso clínico radiológico. Nos expone, por ejemplo, esta situación que ya mencionó su compañero y también nos da una clasificación diagnóstica. Está muy interesante. De hecho, ustedes pueden observar en las radiografías el ensanchamiento de las epífisis, ¿vale? Que es una manifestación clínica. En el grupo anterior me dijeron, disculpe, ¿y por qué no se une hueso con hueso? No, porque recuerden que son en niños. Estas radiografías son en niños, entonces los núcleos de osificación están en crecimiento. Bueno, chicos, pues nos vamos a quedar hasta aquí. Agradezco mucho al equipo por la exposición. Los demás vamos saliendo para poder ingresar al segundo link, que nos van a hablar de osteogénesis imperfecta. Entonces,